La despoblación avanza a marchas forzadas en Aragón. Los mapas ponen de relieve lo que muchos ven día a día. Ejemplos, cientos. Comencemos por la provincia de Teruel. Hasta 100.000 personas menos que en 1950 se contabilizan en estos momentos. Hay más. Bagüés, en las 5 villas, es uno de los municipios más envejecidos de la comunidad. 10 de sus 15 vecinos ya tienen más de 65 años. Y así, uno tras otro. Si a principios del siglo XX pocos municipios tenían 8 o menos habitantes por kilómetro cuadrado, en 2016 ya eran mayoría. Por eso el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha una estrategia que lleva un año dialogando con entidades y ciudadanos. El resultado son 350 medidas para atajar el fenómeno que abarcan aspectos como el alojamiento, la movilidad o la inmigración. La DGA quiere que la directriz contra la despoblación, que ayer mismo se presentaba a los grupos políticos, se apruebe este año y cuente con fondos propios en los presupuestos de 2018. Aseguran que la despoblación no espera y es un problema de toda la comunidad contra la que hay que actuar ya. ...350 medidas en las que hoy queremos ahondar, conocer en profundidad, y lo hacemos con el director general de Ordenación del Territorio, que ya nos acompaña en este plato junto a Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Buenos días a todos. El proceso de participación ciudadana para saber qué hacemos y cómo lo hacemos para frenar la tendencia demográfica negativa terminaba ayer mismo. Ahora llega el momento de limar, de consensuar y de poner en marcha un plan para evitar que en el ADN aragonés sigamos siendo pocos, mayores y vivamos en la máxima dispersión. De todo ello vamos a hablar. Joaquín Palacín, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, se ha hecho una foto y sobre esa foto se va a intentar pasar el Photoshop para modificar y que la realidad sea distinta en un futuro. Esa foto fija cuáles en estos momentos. Bueno, Aragón tenemos una situación que se arrastra desde hace muchos años de pérdida de población, de baja densidad, de un alto grado de envejecimiento. La verdad es que en Aragón tenemos casi todas las variables que se pueden tener en cuenta para hacer un estudio demográfico, casi todas son negativas, y lo que desde el Gobierno de Aragón pretendemos es cambiar la tendencia que hasta este momento tenemos, darle la vuelta y entre todas las administraciones y toda la sociedad civil conseguir que en los próximos 15-20 años podamos mejorar los datos que tenemos hasta este momento. Cambiar una tendencia que es general en el resto de España, o en Aragón es especialmente grave. En Aragón es una situación especial. En Aragón tenemos una baja densidad de población, somos la 4ª comunidad autónoma que menos densidad tenemos, pero la situación de Aragón es diferente a la de otros territorios. Tenemos una gran ciudad como es Zaragoza, que representa un porcentaje muy elevado de la población. El 50%, ¿no? Efectivamente, y eso ha hecho que si quitamos a la ciudad más grande de todas estas 4 comunidades autónomas, Aragón pasaría a liderar esas cifras, con lo cual es algo diferente a la que tienen otros territorios. Es muy similar quizás a las Castillas, pero muy diferente a otros territorios que hablan de despoblación, de envejecimiento. La verdad es que es diferente a otros territorios. Claro, todo el proceso comenzó a lo largo del siglo pasado, la industrialización, el éxodo del mundo rural a las ciudades, una tendencia que se corrigió un poco cuando las cosas iban bien en este país, también en esta comunidad, pero que ahora con la crisis ha vuelto a retroceder, ¿no? Estamos yendo algún paso hacia atrás sobre lo que ocurría, por ejemplo, a finales o a principios de siglo. Sí, lo cierto es que llevamos 2 o 3 años en los que los datos siguen empeorando. Quizá al principio de este siglo, pues los datos empezaron a mejorar, pero lo cierto es que llevamos 3-4 años que las cifras siguen bajando, el número de localidades que se encuentran en problemas sigue creciendo, el número de la población sigue bajando, y yo creo que es el momento de actuar, de que este momento sea el punto de inflexión que nos permita cambiar esa tendencia, ser conscientes de que tenemos un problema muy importante que arrastramos desde hace muchos años, que siempre se habla de él pero que nunca se actúa. Pensamos que es el momento de actuar de forma definitiva. Eso lo iba a decir, porque yo tengo unos cuantos años, bastantes años, y desde que tengo uso de razón siempre se ha puesto como uno de los problemas de la comunidad precisamente la falta de población, la dispersión, el envejecimiento, el crecimiento vegetativo negativo. Se han intentado poner medidas, pero sin embargo, a los hechos me remito, no se ha conseguido
qué es lo que ha fallado y qué es lo que no va a fallar a partir de ahora en caso de que sea así. Es la primera vez que un gobierno toma conciencia de que tenemos este problema. Sí que existía otro plan del año 2001, pero que no se llevó adelante. Estamos hablando de que por primera vez se está haciendo un trabajo en el que están involucrado todo el Gobierno de Aragón, en el que se van a tomar medidas en todos los ejes que nos permitirían cambiar esta tendencia. Esta directriz propone esas 350 medidas divididas en 15 ejes que nos permitirán actuar en sanidad, en educación, en envejecimiento, en asentamientos, en generar economía, actividad económica. Nos va a permitir trabajar en todos ellos y eso esperemos que sea lo que consiga que se cambie esta tendencia. No hay una varita mágica y no hay una comarca igual a la otra, ni una situación igual a la otra. Me imagino que cualquier solución que se quiera aplicar tendrá que ser soluciones hechas a medidas para cada uno de los municipios, para cada una de las zonas, cada una de las comarcas. Por eso este trabajo que hemos desarrollado ha sido tan participativo y hemos pretendido que el territorio nos comentase, nos dijese cuál era la situación que tenían. Desde luego es muy diferente el caso de Aragón, es muy diverso. La situación de las comarcas es diferente, hay que buscar puntos comunes, porque está claro que todas tienen puntos comunes, pero en según qué zonas hay que atacarla o atajarla de diferente manera. El proceso que hemos desarrollado en esta directriz lo que pretendía era precisamente eso, conocer directamente, conocer de primera mano la problemática en cada uno de los territorios. Nos hemos reunido con las 16 comarcas que peores datos tenían, recoger la situación, recoger también cómo ellos saldrían de este problema para poderlo escribir en este documento que es esta directriz. Enseguida conocemos alguna de las medidas concretas, sobre todo cuáles han sido las aportaciones de los ciudadanos que están sobreviviendo a esta situación, pero vamos a hablar también de coordinación, porque claro, hay unas directrices que quieren que se pongan en marcha, que se quieren aprobar cuando pase el verano, pero también hay planes, supongo, de las comarcas, efectivamente también de las diputaciones provinciales, del Gobierno central, incluso Europa quiere poner en marcha también pues una serie de medidas para evitar la despoblación, sobre todo de lugares como Aragón o como los países nórdicos o como la Tierra Alta de Escocia. Es necesario la coordinación. En la despoblación tenemos que luchar en tres ámbitos. Por un lado, las medidas que podemos llevar adelante en el Gobierno de Aragón. Por otro lado, el Estado. El Estado tiene que ser consciente que en la España interior existe un problema importante de despoblación, existe un problema demográfico. Por primera vez hemos conseguido que haya un comisionado de la despoblación. Esperemos que realmente tengan conciencia de que territorios como Aragón es mucho más caro dar los servicios y que tengamos una financiación adecuada. Y esa otra tercera pata sería Europa. Europa tiene que ser consciente también y vamos dando pasos. Lo cierto es que estamos consiguiendo que conozcan, que sepan cuál es la situación de determinadas zonas del sur de Europa. En el último viaje nos sorprendió que por primera vez tienen intención de que la despoblación, que los retos demográficos, que la demografía cuente a la hora de la próxima programación. Y desde luego sería muy importante que tanto el Estado español como Europa reconociesen este problema. Aragón lo tenemos muy claro, el Gobierno de Aragón lo tenemos muy claro, que es uno de los grandes problemas que tenemos en este territorio y que tenemos que trabajar de forma coordinada todas las administraciones para intentar salir de este problema, pero no solo las administraciones. La sociedad civil tiene que ser también consciente de que existe este problema y que tenemos entre todos que luchar para salir de él. 350 medidas. Ayer finalizaba el proceso de participación de todos los colectivos que quisieran decir algo en relación con este plan contra la despoblación. Usted lo ha dicho, ¿no? Es un plan que tiene que ser transversal, que tiene que afectar a todos los departamentos y a todas las instituciones para trabajar conjuntamente. Pero, ¿cuáles han sido las aportaciones de los ciudadanos, que al final son los que sufren y al final seguramente son los que tienen no la varita mágica, pero sí la llave? Pues durante este proceso este trabajo empezó en marzo del año pasado,
recogimos las diferentes iniciativas que se estaban llevando adelante por todos los departamentos del Gobierno de Aragón, nos reunimos con las 16 comarcas con peores datos, con todas las asociaciones de desarrollo local, con diferentes asociaciones para lanzar un primer borrador. Una vez que tuvimos el primer borrador con esas 350 medidas, comenzamos el proceso de participación, un proceso de participación en el cual han participado 175 personas y que se han recogido 525 aportaciones, que es un número importante. Se han celebrado 9 talleres, por primera vez se han sacado al territorio, se han sacado a las localidades, a las comarcas donde viven día a día con ese problema. Y la verdad es que estamos satisfechos de la participación que ha habido y del número de propuestas que se han recibido hasta ayer, como bien decías anteriormente, que se cerró el plazo. Ahora tenemos que trabajarlas y en 2-3 semanas tener terminado el trabajo para hacer una última jornada, un taller de retorno que esperemos que se pueda celebrar el día 8 de mayo, más o menos, para ya tener casi definido el documento antes de sacarlo a información pública. ¿Y qué tipo de aportaciones se han hecho? ¿Nos puede concretar, nos puede dar algún ejemplo, a lo mejor de propuestas imaginativas, ¿no? Porque en muchas ocasiones también la imaginación vale más que grandes proyectos que suelen costar mucho dinero? Pues hablaban desde fomentar el teletrabajo, por ejemplo, desde una parte muy importante de estas medidas, que yo creo que es algo muy interesante, es el tema de sensibilización. El que los gobiernos, las administraciones, seamos capaces de lanzar un mensaje de que vivir en un pueblo, de que vivir en determinadas zonas es positivo. Eso es una parte importante de las propuestas que se lanzaban desde el territorio, iban en esa línea. Hablaban también de trabajar en nichos que ya recogía la directriz, pero que piden que insistamos, como puede ser trabajar en la agricultura ecológica, como pueden ser que haya servicios a domicilio desde psicólogos, podólogos, para poder buscar que la gente que vive en determinados territorios tenga una calidad de vida equivalente a los que viven en una ciudad. Creo que son propuestas muy interesantes y que van a mejorar esas 350 medidas que desde el Gobierno de Aragón preparamos en ese primer borrador. Claro, en el fondo es la libertad del ciudadano, o de permanecer en el lugar o de trasladarse para repoblar, pero esa libertad hay que ejercerla en plena igualdad, es decir, con los mismos servicios y la misma calidad de vida en un municipio perdido, en un pueblo abandonado hasta ahora, que en una gran capital o una capital media. Esta directriz tiene varios objetivos. Por un lado, el generar actividad económica. Es esencial que alguien pueda tener empleo, que pueda trabajar en su territorio. Es necesario que haya unas buenas infraestructuras, pero también es necesario que haya una calidad de vida equivalente. No solo tenemos que hablar de que haya una sanidad, una educación adecuada, son servicios esenciales y que, por supuesto, se tienen que recibir en un pueblo de la misma forma que en una ciudad, con las limitaciones propias de que no puede haber un hospital, por ejemplo, pero también tenemos que hablar de otros temas, como puede ser el acceso al ocio, el acceso a la cultura, que harán que esa calidad de vida equivalente permita que la gente se plantee vivir en un pueblo, vivir en una zona que en este momento pues tiene poca población. O el acceso a las nuevas tecnologías, no hablando del teletrabajo, el que hacía referencia anteriormente. Ese es el punto en el que en todas las comarcas aparecía. Es necesario, es vital que haya un acceso a Internet adecuado, a una buena velocidad. El Gobierno de Aragón ya está trabajando en esa línea para mejorar el acceso a Internet, pero tenemos que seguir mejorándolo para que en todos los puntos de Aragón, se pueda tener un acceso a Internet que permita pues generar empleo, y no solamente generar empleo, es tener acceso a la información, tener acceso a poder estudiar a distancia, a teletrabajar, y desde luego ese es quizá el punto que era común en todos los sitios, en todos los territorios. Joaquín Palacín, esta situación, por tanto, es reversible, se va a poder repoblar, se va a poder llenar de vida los municipios que poco a poco van desapareciendo, o al final nos vamos a tener que contentar con gestionar lo que actualmente hay. A mí me gusta decir que esta directriz es la directriz demográfica contra la despoblación, tiene que ser la directriz del optimismo,
porque nos hemos metido en un mensaje de pesimismo, de que no hay solución, y nosotros en el Gobierno de Aragón creemos que sí que existe solución, que sí que existe salida. Hay otros territorios que han conseguido darle la vuelta en Europa. Podemos hablar de las Highland and Islands en Escocia, han conseguido darle la vuelta, llevan más años que nosotros trabajando en luchar contra la despoblación. Pero si otros territorios lo han conseguido, si las administraciones somos conscientes de que lo podemos hacer, los ciudadanos son conscientes de que trabajando juntos podemos conseguirlo, tenemos que ser optimistas porque podemos darle la vuelta. A partir de ahora pasa información pública, se ha presentado en comisión en las Cortes de Aragón, habrá que seguir trabajando, la directriz podrá ser una realidad entonces después del verano. Esperemos que se apruebe en el mes de octubre para poder trabajar en los presupuestos y que el año que viene ya haya partidas presupuestarias que vayan relacionadas con este plan, con esta directriz de lucha contra la despoblación. Es muy caro poner en marcha lo que en principio se está planteando. Se habla de partidas presupuestarias. Para este año todavía no. A partir del próximo ejercicio, de dónde se va a salir el dinero y cómo se va a articular, porque cualquier medida mucho poco cuestan. Yo creo que más que caro hay que hablar de que es muy necesario. No, entonces, y como rentable, es muy necesario y muy rentable, porque no solamente mantenemos y mejoramos la calidad de vida de la gente que vive en el mundo rural, sino también mantenemos un territorio. Yo creo que es un esfuerzo que el Gobierno de Aragón tiene que hacer. No solamente el Gobierno de Aragón, tenemos que reclamar que el Estado nos dé una buena financiación y que entre todos consigamos que la despoblación, que los retos demográficos entren en la agenda europea para que entre todos tener los fondos suficientes para poder trabajar. No ha hablado de la iniciativa privada, no sé hasta qué punto tiene también cabida el colaborar dentro de las directrices. Tiene que colaborar. En cuanto a sociedad civil estamos hablando del mundo privado, tenemos que trabajar todos. Es necesario que el sector privado sea consciente y que trabaje con nosotros para poder darle la vuelta a este tema. ¿Todavía hay tiempo para la participación a lo largo del proceso de información pública? Todavía hay 2 meses para participar. Hemos pretendido que este trabajo sea muy participativo. Yo creo que lo estamos consiguiendo. Ahora quedan estos 2 meses de participación que comenzarán a partir del mes de mayo, de mediados del mes de mayo, empezará la información pública, y luego todavía más pasará por el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, otro órgano de participación, antes de la aprobación definitiva por parte del Consejo de Gobierno. ¿Y el ciudadano que quiera aportar algo, cómo puede participar todavía en el proceso que queda? Pues por los cauces que aparecerán enviando sus aportaciones, sus correcciones, sus cambios al Gobierno de Aragón, una vez que esté publicado ya a mediados del mes de mayo ese texto más definitivo de esta directriz. Joaquín Palacín, director general de Ordenación del Territorio. Hemos hablado de la despoblación, que es uno de los aspectos, de los temas que no solo preocupan ahora, sino que viene preocupando ya desde hace unas cuantas décadas. Se buscan soluciones que se van a poner sobre la mesa para intentar cambiar la tendencia que desde hace décadas, como decíamos, sufre esta comunidad autónoma. Gracias por haber estado con nosotros y por haber adelantado alguna de las ideas que se recogen en ese documento. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Enseguida repasamos los titulares de esta jornada. Antes les recordamos en qué consiste todo este plan de desarrollo del que hemos hecho referencia en esta conversación. Los mapas ponen de relieve lo que muchos ven día a día. La despoblación avanza a marchas forzadas en Aragón desde principios del siglo XX, cuando pocos municipios tenían 8 o menos habitantes por kilómetro cuadrado. Pero en 2016 ya era mayoría, y por eso el Gobierno de Aragón lleva un año hablando con entidades y ciudadanos. El resultado son 350 medidas para atajar el fenómeno, que abarcan aspectos como el alojamiento, la movilidad o la inmigración. Planteamos también poner en práctica algo que ya hace años que está prevista en nuestra legislación, pero no habíamos hecho, que es un fondo de cohesión territorial en Aragón, es decir, que establezcamos objetivamente los criterios para determinar en qué lugares tenemos que actuar con esa discriminación positiva. La DGA quiere que la directriz contra la despoblación que han presentado a los grupos políticos se apruebe este año y cuente con fondos propios en los presupuestos de 2018. Aseguran que la despoblación no espera y es un problema de toda la comunidad contra el que hay que actuar ya.